con un plano. La semana pasada habíamos visto lo que es circunferencia y ahora vamos a ver lo que es la parábola. ¿Ustedes por ahí estudiaron ya o saben que cuando uno trabaja con una ecuación cuadrática, por ejemplo, una función cuadrática, siempre la gráfica es una parábola? Entonces como que le tenemos asociado a esa parte? Acá la gráfica es la misma, solo que se trabajan con otros elementos y se la analiza desde la parte de las cónicas. Cuando yo tengo un cono y lo corto con un plano, este plano va a estar cortando al cono de forma oblicua, pero que sea paralela a la generatriz. Eso ustedes tienen en el apunte donde dice introducción a las cónicas, tienen especificado. Entonces, la parábola como cónica surge justamente de la intersección de un plano oblicuo, pero que es paralelo a la generatriz de este cono. Bueno, me voy a parar, así vamos a ir analizando. Primero, ustedes en el apunte teórico de la parte de parábola que les pasé, lo primero que ustedes tienen es la definición de la parábola. Tienen que remarcar la parte de la definición en donde dice que vamos a tener, y voy a ir marcándoles por ahí en la gráfica, cosa que ustedes ya vayan viendo. Ahí, acerco un poco más. Entonces, para la definición, tengo que considerar una recta L, fíjense que es acá. Lamento no tener fibrones de colores como para que quede mejor y puedan ver, pero bueno. Entonces voy a considerar una recta L que se va a llamar directriz y un punto F que recibe el nombre de foco. Entonces, se denomina a la parábola como el conjunto de puntos. Entonces van a ser todos estos puntos que están sobre la gráfica, y vamos a tomar un general, por ejemplo, un punto P de coordenadas X, Y, donde la distancia del punto P al foco sea igual a la distancia del punto P a la recta directriz. Esa es la definición de parábola. Fíjense acá, yo les escribí en forma simbólica. Entonces uno, si entiende la forma simbólica, puede dar directamente la definición. Entonces, una parábola va a ser el conjunto de todos los puntos del plano X, Y, tal que la distancia del punto al foco sea igual a la distancia del punto a la recta L, que se denomina directriz. Ahora, antes de empezar explicándoles por ahí cómo surgen las ecuaciones, veo que no sé si se va a llegar a ver completa mi pantalla ahí a lejos. Igual les voy a ir leyendo, así que no se preocupen si quieren ir tomando los apuntes. Los elementos principales de la parábola que tienen que tener en cuenta y que después igual vamos a ir trabajando en la gráfica. El eje focal, o también llamado eje de simetría, va a ser una recta perpendicular a la directriz y que pase por el foco. Yo les voy nombrando y después les voy a ir mostrando en el gráfico. El lado recto es un segmento perpendicular al eje de simetría que pasa por el foco, y acá es importante tener en cuenta esto. Su longitud es igual a 4P. Después vamos a ver quién es ese P. El foco va a ser un punto fijo, igual que la directriz, que va a ser una recta fija. Acuérdense, los puntos los nombramos con mayúscula y las rectas las nombramos con letras minúsculas. Y el parámetro, que es acá justamente lo que significa P, el parámetro es la distancia que existe entre el foco y la directriz. Y por último, el último elemento es el vértice, que es justamente el punto medio que existe entre el foco y la recta directriz. Entonces, a ver, vuelvo acá sobre mi gráfica para ir mostrándole esos elementos. Fíjense, tenía primero eje focal. El eje focal o el eje de simetría siempre va a ser una recta perpendicular a la directriz. Acá se forma un ángulo de 90 grados.
esta es mi recta directriz. Sí o sí, el eje de simetría o el eje focal tiene que pasar por el foco. Ahora, acuérdense que siempre el foco y la directriz es punto fijo y recta fija, no se mueven, quedan ahí. El lado recto es un segmento. Es este segmento que lo tengo con línea punteada. Le puse justamente las letras L y R para que se acuerden del lado recto. Entonces, el lado recto va a ser este segmento que es perpendicular, acá también se forma un ángulo de 90 grados, perpendicular al eje focal, y también tiene que pasar por el foco. Y después le voy a ir explicando eso de los valores. Acá tenemos el valor del parámetro, y luego tenemos el vértice de nuestra parábola. Acá es importante para después ya la construcción. Si del vértice, acuérdense que el vértice es el punto medio entre el foco y la directriz. Entonces, si entre el vértice y el foco tengo que vale P, entre el vértice y la directriz también vale P. Sí o sí, esta distancia tiene que ser igual a esta. Y ahora, con respecto al lado recto, que me dice que la longitud era 4 veces el parámetro, yo sé que todo este segmento tiene que medir 4P. Eso después vamos a tener en cuenta para cuando grafiquemos una parábola con números enteros. Bueno, yo voy a borrar esta parte de los elementos, la gráfica no porque la voy a necesitar, pero voy a borrar esto acá para no mezclarles tanto. Y también aquella parte, entonces podemos avanzar en la ecuación canónica. La gráfica esta que yo hice en el pizarrón es la misma que ustedes tienen en el apunte. Es la primera que les aparece. Yo ya la hice de antemano como para adelantar un poco de tiempo únicamente. Bueno, vamos a trabajar con la ecuación canónica. Para la ecuación canónica, tengo que tener en cuenta, no quiero que les quede justo la luz, ahí voy a tratar de escribir en esa posición. Tener en cuenta la definición de la parábola. Acuérdense que van a ser todos los puntos que verifiquen que la distancia del punto al foco sea igual a la distancia del punto a la recta. Entonces, voy a volver a mostrarles acá y después. Tengo que tener en cuenta estas dos distancias. Esta primera distancia y esta distancia. La definición me dice que las distancias tienen que ser iguales. Entonces, vamos a empezar planteando esto y trabajando con la fórmula para el cálculo de, justamente, la distancia entre dos puntos. Voy a considerar primero la distancia del punto P al foco. Entonces, vamos a considerar esa distancia del punto P al punto F, que va a ser mi foco. Acuérdense que la distancia entre dos puntos se calculaba como la raíz cuadrada, y ahí voy a tener x menos 0 al cuadrado, más y menos p. Ya corro la computadora. Al cuadrado y cierro la raíz. Ahí está. Y luego tengo que considerar esta segunda distancia, que va a ser la distancia del punto P a la recta L. Ahora, fíjense que acá es más fácil calcular la distancia sin tener que hacer toda la fórmula de la raíz cuadrada que veníamos haciendo. Fíjense que acá, este es el punto 0, 0 de los ejes cartesianos. Entonces, si esta parte vale P, cuando yo voy hacia el lado negativo, sé que vale menos P. Entonces, yo lo que voy a considerar para esta distancia va a ser
el valor de cuánto vale I en este pedacito, que yo no sé cuánto vale, pero corresponde al eje Y, lo voy a tomar como valor absoluto para que considerar siempre únicamente la distancia positiva. Entonces voy a considerar el valor de I, que vendría a ser esta partecita, más esta partecita que yo sé que vale P. Entonces, y ahora sí, corro un poco para que no les quede la luz. De esa forma tengo planteadas las dos distancias para empezar a trabajar con la fórmula canónica. Ahora, como yo sé por definición que las distancias tienen que ser iguales, entonces yo puedo plantear la igualdad. Vamos a poner x menos 0 al cuadrado más y menos p al cuadrado, todo adentro de la raíz cuadrada, tiene que ser igual, y acá directamente les voy a escribir y más p porque ya sé que el valor igual es positivo. Ahora, vamos a ir trabajando esta expresión para llegar a la fórmula canónica de la ecuación de una parábola. Vamos, como acá tengo una raíz cuadrada, lo que vamos a hacer para eliminar es elevar ambos miembros de la ecuación al cuadrado, para poder eliminar esta raíz. Lo mismo acá, a ambos miembros elevo al cuadrado. Entonces, en el primer miembro puedo cancelar y me va a quedar únicamente lo que tenía en el radicando. Y ahora, en este segundo miembro, vamos a resolver el cuadrado de un binomio. Entonces, el primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Fíjense que en el primer miembro también tengo dos cuadrados de un binomio. Entonces lo que vamos a hacer es también resolver el primer término al cuadrado. Fíjense que acá yo tengo 0, entonces si yo tengo que hacer 2 por 0, ya se me anula el doble producto. Y 0 al cuadrado es 0, no hace falta escribir. Entonces paso al segundo. Más y al cuadrado, signo negativo, 2 por i por p, más p al cuadrado. Y vamos a fijarnos ahora qué es lo que se puede llegar a simplificar. Fíjense que acá yo tengo i al cuadrado en el primer miembro y en el segundo también. Como tienen el mismo signo, si yo pienso en pasar al primer miembro, va a quedar negativo. Entonces, directamente lo puedo simplificar. De igual forma, va a suceder con el término que tiene p al cuadrado. Y lo que vamos a hacer es dejar únicamente x al cuadrado en el primer miembro, copio el que me quedó, y paso este término al segundo miembro. Si yo resuelvo acá, me va a quedar x al cuadrado es igual a 2 más 2, 4, y p. Ahora, esta ecuación que yo obtuve es la ecuación de una parábola, pero con una particularidad, porque ¿cuál es el vértice de esa parábola? En esta parábola, el vértice va a tener coordenadas 0, 0. Entonces, esa es la ecuación canónica de todas las parábolas cuyo vértice se encuentra en el origen de coordenadas.